Buenos días a todos, buenos días David, buenas tardes para ti, que estamos en zona horaria diferente. Y bueno, Muy en buenas. este webinar vimos gente registrada de varios países, entonces bueno, darle la bienvenida si efectivamente participan, gente de toda la región. Entonces, igual considerar esto durante la presentación del día de hoy, que trata sobre equipos trifásicos, sistemas en paralelo, sus configuraciones, y ahora con la novedad que podemos hacerlo ya a través del Victron Connect. Tomar en consideración que bueno, los niveles de tensión por región son diferentes y quizá nosotros nos vamos a enfocar netamente al nivel de tensión que aplica para Chile, pero son sus variaciones. ¿Ya? Buenísimo. Yo voy a partir entonces con una pequeña presentación nuevamente de nuestra empresa. Haré un pequeño énfasis en unas calculadoras que queremos mostrar de incentivar al uso correcto de cómo hacer el dimensionamiento de sistemas con equipos Victron. Y bueno, eso. Eh, Voy a partir. Bueno, para las personas que asisten por primera vez, anteriormente tuvimos la sesión número uno con Victron y básicamente conversamos de las novedades. Este webinar está grabado, está en nuestra página web y en nuestras redes sociales, canales de YouTube. Eh, y bueno, básicamente nuestra empresa es un one-stop shop en Chile para lo que es distribución, apoyo al postventa a nuestros clientes, capacitaciones. Acá atrás podemos ver un showroom de los equipos Victron, que próximamente estaremos ya invitando a nuestros clientes para hacer pequeñas capacitaciones y bueno, hacer entrenamientos para el correcto uso de los equipos, sistemas, protecciones sobre todo. Eh, Nuestros fabricantes, básicamente nos centramos en fabricantes que dan buen soporte técnico, buenas garantías, tienen buen rendimiento durante el periodo de una instalación fotovoltaica y bueno, siempre pensando que una instalación debe ser pensada en largo plazo y con equipos que garanticen esa durabilidad. Voy a pasar un poco rápido acá. De lo novedoso, nuestras estructuras, nos llegan próximo mes estructuras de aluminio, 100% aluminio anodizado para piso. Eh, Van a ser estructuras que pueden permitir la posibilidad de colocar equipos instalados debajo de la estructura. Adicionalmente, contemplan todos los equipos de sistemas de puesta a tierra. Nuestro pasillo técnico también, un pasillo que diferencia de lo que existe actualmente en el mercado, un pasillo que tiene buen agarre, buena capa de galvanizado, es duradero y adicional que nos permite hacer el anclaje de líneas de vida para una correcta instalación de sistemas, pensando también en lo que es el mantenimiento, las mantenciones futuras de los sistemas fotovoltaicos. Ya, bueno, efectivamente, hoy nos vamos a centrar, David nos va a conversar sobre lo que son los sistemas trifásicos, básicamente centrado en lo que son las series Multiplus 4, en este caso, bueno, 4 tanto en la versión uno como en la versión 2, que en el webinar anterior hablamos la diferencia, básicamente es un equipo que próximamente va a tener la posibilidad de inyectar también a la red. Eh, y bueno, acá podemos ver incluso dos proyectos donde se utiliza el sistema, el equipo 4, son equipos en este caso monofásicos, pero siempre haciendo énfasis en el uso correcto de lo que son protecciones, canalizaciones, cableados, para garantizar un correcto funcionamiento, la durabilidad del sistema y si llegara a aplicar algún tipo de garantía o poder evaluarlo a nivel de soporte, que tenga todos estos elementos muy importantes. Nuestra página, estamos cargando actualmente varios unboxing. Próximamente vamos a tener otro unboxing de un equipo Victron. Y la idea es que, digamos, de primera mano se pueda ver qué contiene cada equipo, características especiales, quizás que no se mencionan muy fácilmente en la ficha, o saber el contenido exacto que contiene la caja para al momento de adquirir saber qué contemplar y qué no. Y bueno, parte de lo que importante que queríamos mostrar el día de hoy es ¿se ve esta pantalla, Sergio? La página web. Ya. Déjenme presentarles.
Un segundo, por favor. Cambiar. Ok. Ya, en nuestra página web van a encontrar una sección que se llama simuladores de energía solar. Eso está fácil acceso en el home. Y bueno, básicamente acá lo que tenemos es recursos que podemos utilizar para lo que son los diseños, simulación, comportamiento de algunos de nuestros sistemas. En este caso, lo que hicimos fue, esto es un recurso que ya la propia página de Victron, el equipo Victron lo tiene en su página web. Lo que nosotros hicimos en este caso es tomar el Excel que tiene ya, digamos, los equipos, parámetros, características de los equipos, controladores, y adaptamos a toda nuestra gama de paneles solares. Entonces, la ventaja de alguna manera es que ustedes pueden hacer clic acá y ya van a tener todos nuestros paneles que hemos mantenido durante EMAT, desde fundación de EMAT, todos los equipos, los paneles fotovoltaicos que hemos ofrecido están acá con características de forma que las simulaciones se puedan hacer más fácil y ya está todo precargado. Adicionalmente, vamos a tener simulaciones o calculadoras para lo que son las estructuras a techo y a piso, las nuevas. Esto pensando también en facilitar a nuestros clientes instaladores en dimensionar, calcular y tener una idea clara de cuántos elementos por diferentes tipos de estructura que vayan a necesitar. Estos son, bueno, fotos reales de clientes instaladores nuestros. Y en el archivo lo que van a hacer es que van a descargar un Excel igual, muy similar al que ya, digamos, por ejemplo, nos probemos con la estructura a techo. Déjame un segundo. Y se ve el Excel. Sí, ahora se ve. Perfecto. Entonces, bueno, básicamente, por lo menos esto es para el caso de la estructura a techo. Básicamente contempla todos los paneles, como les comentaba, igual que para la estructura de piso, e igual que para la calculadora Victron, contemplan todos los paneles que ya tenemos. Y básicamente, al seleccionar cada panel, vamos a tener ya las características físicas. En el caso de los Victron, vamos a tener todas las características eléctricas y de rendimiento para variaciones de temperatura en caso de sistemas. Y podemos hacer diseños en función de paneles por mesa. El concepto de mesa básicamente se refiere a la organización física o estructural y no es igual que el stream. Yo puedo tener quizás una mesa de 14 paneles, siendo dos streams de 7 módulos para un RS450-100, por ejemplo. Entonces, fácilmente lo que hacemos es colocar la cantidad de paneles, el número de mesas o topologías, las veces que se repite esa topología. Podemos jugar con los márgenes también que queramos definir de espacio a la estructura y definir si la queremos hacer coplanar al techo, ajustable, y nos va a indicar los elementos que necesitamos, un peso por estructura y un peso contemplando paneles también. Entonces, esto de alguna manera puedes darle una idea a nuestros clientes instaladores al momento de cotizar o diseñar un sistema, definición de sistema de estructuras y adicional para los equipos Victron. Entonces, digamos que es un recurso que está en nuestra página web, lo pueden usar eh, y estamos con eso. Adicionalmente, bueno, podrán conseguir también el formulario para la participación al soporte técnico y, bueno, la idea es que usemos el recurso de nuestra página web para hacer todas estas aplicaciones y las solicitudes de apoyo para postventa también. Entonces, eso. David, voy a avanzar con darte el acceso para Muy iniciar bien. la transmisión. Y bueno, a todos nuestros participantes, bueno, nuevamente darles las gracias por estar acá conectados. Al final de la presentación vamos a hacer una especie de sorteo. Ese sorteo va a consistir en dos preguntas. Va a salir de la explicación que nos va a dar David en este momento sobre las configuraciones en sistemas paralelos y trifásicos. Los premios van a ser similares al del evento anterior, todo un kit de libros, guías, manuales para lo que son los equipos Victron, la polera y el jockey, una gorrita. Por último, la invitación también a inscribirse a la sesión número 3 que vamos a estar haciendo más adelante. Y una vez culminemos la presentación, nuestro equipo de marketing les va a estar haciendo envío de la presentación grabada
y las láminas de la presentación que nos hará David. Ya, déjame avanzar entonces. Te voy a colocar David como presentador. Ya, David, ¿tienes presentación? Ok, ahora tengo que acordarme de cómo compartimos pantalla. Ya. Clic para compartir pantalla. Súper, ahí ¿Estáis estamos en viendo tu alguna pantalla mía? ¿Cuál de ellas? La presentación, configuración sistemas Victron Energy paralelo y trifásico. ¿Sí? Sí. Ok, la pantalla totalmente azul con la parte negra abajo. Correcto, correcto. Ok, muy bien. Pues vamos allá. Muy bienvenidos a todos. Tenemos muchas cosas que cubrir, así que vamos a empezar a hablar rápidamente de los sistemas Victron. Hay algunas cosas que vais a ver que están repetidas respecto al webinar anterior. Como norma, prefiero que haya mucha información en los webinars, porque si hago referencia a algo, que podáis encontrarlo fácilmente en el mismo webinar en el que estáis revisando. Porque si no, si hago cualquier referencia a algún programa o alguna cosa, tendríais que volver atrás a otro webinar a buscarlo. Así que de esas cosas que estén un poco repetidas respecto al otro día, lo vamos a ver más por encima que otra cosa. También vamos a ver hay unos cuantos enlaces a vídeos de YouTube, vídeos de Victron Professional, vídeos de Victron que tenemos para explicar algunos temas. De nuevo, no vamos a verlos, la mayoría de ellos no vamos a verlos, quizás veamos uno o dos, veremos un par seguro. Lo que quiero deciros con esto es que todos estos vídeos los tengo ahí incrustados para que lo mismo, no tengáis que estar buscando más información, simplemente toméis esa dirección, la pongáis en el navegador o en muchos casos podéis incluso clicar encima y se os abrirá el navegador y la página de YouTube o el de Victron Professional o de donde sea para ver el vídeo. En general, todos esos vídeos están en inglés, pero en muchos casos ya por defecto se os va a abrir con el subtítulo en español. Si no, añadir los subtítulos es muy sencillo. Si no sabéis cómo, preguntarnos, nosotros os orientamos. ¿Ok? Así que vamos a ello. Tenemos básicamente tres lenguajes, tres protocolos de comunicación, tres idiomas que hablan nuestros equipos. Quien esté familiarizado con ellos ya sabrá cuáles son. Quien no, aquí los resumimos. El VE-BUS, VE Direct, VE CAN. VE-BUS es un protocolo interno de Victron. VE siempre stands for Victron Energy. Luego está el VE Direct y está el VE CAN, que es un CAN bus, un protocolo más estándar de la industria que muchos equipos entienden directamente. ¿Okay? Hoy vamos a ver un poquito todos ellos. Nos vamos a centrar en el VE-BUS, que es el que más nos interesa para hacer las configuraciones trifásicas, paralelos. Hablaremos un poquito del split phase. Sabemos que hay alguna gente de otros países que trabajan en 120 voltios. Y vamos a ver un poco todo el proceso para hacer la programación de un sistema. No solo hablar de la programación en paralelo o en trifásico, porque sería algo bastante rápido, sino que vamos a hablar un poquito de todo. Así que, estar con nosotros. VDirect es el protocolo más sencillo, es una conexión directa, punto a punto. Así que hay las conexiones que hay. Se puede añadir un hub USB para tener algunas entradas más, pero ahí se acaba. Tenemos una limitación de 5, 7, 8 sistemas. A partir de ahí hay que buscar otras alternativas. ¿Ok? La siguiente es el VE-BUS. Es una comunicación en serie específica de Victron. Aquí veis cómo se conectan, siempre con cables de calidad. No hagáis una inversión en un sistema de alta calidad como Victron y acabéis buscando cables de comunicación que tenéis en un cajón que no sabéis ni de dónde son, ni si son cruzados o no, que pueden
complicaros mucho las comunicaciones y que os pueden volver locos. Así que utilizar cables de calidad de categoría 5 como mínimo. Y luego los equipos Canvas, todos los equipos, todas las comunicaciones Canvas tienen que ir conectadas también en serie o daisy chain, que se dice en inglés. Y la diferencia con nuestro BIBAS es que en este caso tenéis que instalar los terminadores. Hay unos terminadores que vienen incluidos con los dispositivos GX y con la mayoría de los equipos CAN. Así que tenéis que ponerlos al principio del circuito y al final del circuito. Así, según cada uno de los productos que tengamos, haremos las configuraciones de una manera diferente y con un programa diferente. ¿Ok? Si es un BIDirect, normalmente vamos a hacer esa comunicación y esa programación con Victron Connect, ya sea directamente con la app o a través de algún accesorio. Si es un equipo Smart, directamente con la app Victron Connect, y si es un BIBAS, empezamos a tener más opciones. Los que ya conocéis un poco nuestros equipos, habréis trabajado con el BIConfig, que es el programa por defecto que utilizamos para hacer esas configuraciones. A día de hoy también se puede hacer con el Victron Connect, con algunas limitaciones, hoy lo veremos. Hay algunos equipos que están disponibles en dos versiones, la versión Smart y la versión normal. La diferencia es que todo lo que lleva la palabra Smart lleva integrado el Bluetooth directamente en el equipo. Si no lo lleva y es un BIDirect únicamente, entonces hay que añadir un accesorio que se llama dongle, que se conectaría al conector VDirect para que nos creará una red Bluetooth para hacer la programación desde la app Victron Connect. Como veis, hay muchos equipos que están un poco duplicados. Hay un Blue Solar, hay un Smart Solar, hay un BMW, hay un BMW Smart. Esto es porque en algunos países el tema de tener Bluetooth integrado en algunos equipos es un poco problemático para el tema de importaciones. Entonces, por eso tenemos un poco las dos versiones. Evidentemente que la versión Smart siempre es un poquito más costosa que la Blue Solar, pero tiene también sus ventajas. Si son productos BIDirect, ya hemos dicho, los vamos a programar con la app Victron Connect. Quien no la tenga, de nuevo, invitaros a descargarla. Es súper útil, tengáis equipos de Victron o no, porque recordar que hay un apartado donde puedes hacer simulaciones de todos los equipos Victron que la incorporan. Si es un producto Smart, ya sean nuestras baterías, los cargadores de baterías o, por ejemplo, los protectores de batería Smart, ya directamente nos conectamos a esos equipos y veremos pues, diferentes pantallas para cada uno de ellos. Y al punto que más nos interesa, que son los productos BIBAS. Hasta ahora, todo lo que hacíamos teníamos que hacerlo con un conversor MK3. Es un equipito como este, por aquí se conectaría al Multiplus o al 4 y por aquí, por el USB, se conectaría al computador. Tenemos que descargar ese programa en nuestro computador y hacer la programación. Últimamente ya hemos añadido también posibilidades de configuración con Victron Connect. No todas, pero la mayoría. Ahora os explicaremos cuáles no. Y tenemos también un conversor que se llama BIBAS Smart Dongle, que se puede conectar a un Multiplus o a un 4 para poder acceder a través del Bluetooth. De una manera u otra, con el MK3 y con el BIConfig vamos a poder hacer todas las configuraciones. Si lo hacemos a través del Victron Connect, a día de hoy se puede hacer todo excepto el Virtual Switch y los asistentes. No hay asistentes todavía. La idea de Victron es ir cada vez integrando más en Victron Connect todas las funcionalidades de los demás programas que tenemos. Luego veremos un pequeño resumen. Y para que sea más sencillo y que en un único programa se pueda hacer todo.
Esto sería para un único equipo. Si son 2 equipos o 3, para un paralelo, un split phase o un trifásico, necesitaríamos también el Victron Connect. Primero configuraríamos cómo queremos que trabajen esos equipos, en paralelo o en trifásico. Después tendríamos que irnos al vConfig a hacer la programación. También eso lo podemos hacer a día de hoy con el Victron Connect. Si nos vamos ya a más de 3 equipos, ya es un software diferente y de nuevo al final acabaremos utilizando el vConfig para hacer el detalle de la configuración. Recordaros que para poder conectar equipos en paralelo, en split phase o en trifásico, deben de ser siempre el mismo modelo y la misma versión de firmware en los microprocesadores. Recordaros también de que si es un trifásico, deben de ser múltiplos de 3. No podemos poner en un trifásico 2 equipos en una fase, uno en otra y otro en la siguiente. Tienen que estar siempre equilibrados. O ponemos 3, o 6, o 9, o 12 y así sucesivamente. Lo mismo para los sistemas split phase. Y esto es el resumen de los programas de Victron que ofrecemos. Hasta no hace mucho habían estos 6 programas. Ya nos hemos deshecho de 2 programas que ya no utilizamos prácticamente nunca y nos hemos quedado solo con 4. La idea es que al final todo se puede hacer con el Victron Connect. En eso estamos para simplificaros más la vida. ¿Ok? Quien necesite que no tenga todavía esos programas, los puede descargar de aquí cuando compartamos la presentación. De nuevo, todos estos programas tienen una función demo donde podéis entrar y hacer simulaciones, que no vais a dañar nada y en la que podéis poder intentar entender mejor cómo funciona y para qué sirve cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a configurar sistemas. ¿Cuál es el procedimiento para la instalación de un nuevo sistema? Primero que hay que hacer, ya lo hemos comentado, hay que actualizar el firmware de todos los equipos. Lo segundo, hay que decirle a los equipos cómo van a trabajar. Si van a trabajar en trifásico o en paralelo o en bifásico para los mercados de 120. ¿Por qué? Si cuando yo me conecto a ese sistema, el computador ve que hay 3 equipos conectados, él no sabe si queremos conectarlos en trifásico o en paralelo. Entonces hay que decírselo, hay que seleccionarlo, veremos un poco cómo se hace. Después de que hayamos hecho eso, podríamos seguir con la configuración de los equipos vDirect, los vBus y lo podríamos hacer con el Victron Connect o con el vConfig según los parámetros que tengamos que cambiar. Lo siguiente sería hacer los ajustes, añadir los asistentes si los necesitásemos. Si vais, por ejemplo, si vais a trabajar en un sistema ESS, es un asistente que hay que añadir a la configuración. Muchos de los que estáis aquí seréis clientes de EMAP. En Chile es una de las típicas aplicaciones para poder trabajar en autoconsumo o para vender excedentes a la red con los equipos que ya tenemos legalizados con la SEC. Y por último, después de haber añadido ese asistente, podemos ir al dispositivo GX, un Cervo, un Venus, un Color Control y hacer los últimos ajustes que se tienen que hacer allá. Actualizaciones de firmware, pues siempre actualizar a la última versión. Después de la actualización de que todo está funcionando, no es necesario que siempre hagáis actualizaciones a la última versión que salga nueva, a no ser que haya un fallo de sistema o algo que Victron realmente recomiende hacer esa actualización. Si el sistema funciona bien, seguir la lógica de que si funciona, no lo toques, no lo arregles, ¿de acuerdo? Y como consejo aquí, pues deciros eso, ¿no? De que en sistemas críticos o no controlados, si funciona todo bien, desactivar la actualización automática del GX. No la tengáis activa porque a lo mejor os desconfigura alguna cosa y tenéis que viajar durante no sé cuántas horas para hacer un cambio del sistema.
¿Cómo podemos actualizar los sistemas? Bueno, los que estéis dados de alta en Victron Professional, supongo que sabréis que podéis tener un Dropbox con toda la información de los archivos de Victron, con todos los firmwares disponibles. Muy recomendable porque lo que hace es ocuparos como 1 giga del computador, del disco duro del computador, y vais a tener siempre actualizados todos los archivos de Victron. Manuales en varios idiomas, todo el firmware de todos los productos, etcétera. ¿Para qué? Pues para que el día que os vayáis a alguna instalación remota donde seguramente no habrá ni siquiera señal de celular, tengáis toda esa información ahí y no tengáis que acordaros de actualizarla o de lo que sea. Lo hace automáticamente el sistema, solo tenéis que tener una cuenta en Dropbox y sincronizarla desde nuestro Victron Professional. Es muy sencillo. Aquí podéis ver el mensaje que aparece para hacer la sincronización. Os invito a ello. Y lo que os decía, puedes conectar todos los manuales y fichas técnicas y todos los archivos de firmware. Os acabará apareciendo dentro del Dropbox un par de folders, un par de carpetas como esta. ¿Cómo se actualizan los equipos VICAN? Pues lo más sencillo es con el software Power Setup. También se puede hacer a través del VRM. ¿Cómo se actualizan los equipos VDirect? Se actualizan conectándonos con la app VDirect. Si el equipo es Smart, nos conectaremos directamente. Si no es Smart, pues vamos a necesitar o bien crear una red Bluetooth con el dongle, o si trabajamos desde el computador, por algún motivo no funciona usando el Bluetooth del computador, entonces tendríais que utilizar un cable como este, que es este de aquí de la derecha, y os conectaríais directamente a la entrada del VDirect. Recientemente, bueno, ahora ya no es recientemente, ahora ya hace unos meses, un par de años, se puede hacer esa actualización a través del VRM. ¿Qué es el VRM? Pues bueno, el VRM es el sistema al que os conectáis remotamente cuando tenéis un dispositivo GX. Es la manera más sencilla, no tienes que estar buscando y seleccionando ningún archivo, lo hace automáticamente el sistema. Porque si no, lo que hay que hacer es ir a ver la versión de software, es ir a ver la versión del microprocesador que hay, y entonces hay que ir a este programa antiguo que tenemos, que se llama VFlash, y empezar a buscar toda esa información e ir pasando por todos estos pasos para que te autodetecte el sistema y te haga la actualización. Lo cual pues requiere un poquito más de atención, no equivocarse y un poquito más de expertise. Sinceramente, yo ya no uso esto, no sé cuándo fue la última vez que utilicé este programa para hacer una actualización, todo lo hago a través del GX. Aquí hay un vídeo explicativo de cómo se haría eso. Es un vídeo que tiene ya un tiempo. Dura 3 minutos 45 segundos. Y aquí mi compañero va a explicar ahora. Y aquí en traducir automáticamente, si ponéis español, os aparece una traducción bastante buena. Pero bueno, como os he dicho, no vamos a ver todos estos programas.
os los dejo aquí, os dejo los enlaces para que los podáis revisar tranquilamente. Este en concreto no es el más interesante porque está ya un poco antiguo, pero sí que hay otros que os van a interesar más. ¿Ok? Y si hacemos la actualización localmente, ¿cómo vamos a hacer esa actualización? Pues como os he dicho antes, vais a necesitar un equipo como este, un MK3, conectarlo a vuestro computador y conectarlo al equipo Multiplus o 4. ¿Ok? Si hay varios inversores, hay que actualizar cada uno individualmente antes de nada. No podéis conectarlos todos juntos y hacer la actualización. Hasta ahora había que hacerlo con esos programas. A día de hoy se puede hacer también localmente. ¿Cómo se haría? Pues con este equipo, con este VBus Smart Dongle, que os convierte el Multiplus o el 4 en un equipo con Bluetooth, al que os podéis conectar desde la app Victron Connect y donde podéis ir a hacer la actualización. ¿Ok? Es mucho más sencillo y no tenéis que seleccionar qué modelo, ni qué versión, ni nada. El programa ya lo hace automáticamente. Si no tenéis computador y queréis hacerlo con el celular, ¿qué opciones tenéis? Pues tenéis la opción de utilizar un cablecito como estos, que se llaman OTG, On The Go. Este es el antiguo que yo tengo con un conector, un micro USB, y recientemente, para el nuevo teléfono Android que he comprado, pues tengo un USB-C que conectaría a mi celular y de mi celular, en este USB normal, lo que haría sería conectar el MK3 y de aquí nos iríamos al Multiplus o al 4. Y aquí podéis ver pues, lo que veríamos y toda la información que nos permitiría hacer cambios. Si quisiéramos hacer la actualización de software, del firmware, pues nos iríamos aquí a estas herramientas, información del producto, y si hay una versión nueva nos lo indicará y haríamos la actualización. ¿Ok? Lo hace automáticamente, hay poco que hacer. Ese equipo lleva una contraseña diferente de la que tienen los equipos VDirect, y son 3 zetas. A día de hoy ya es posible hacer esa actualización remotamente a través de VRM. Esto es algo que sabíamos que era muy importante y durante mucho tiempo estuvimos trabajando en ello. Ahora ya se puede hacer remotamente sin necesidad de ir físicamente a la instalación. ¿Cómo se haría? Pues dentro del VRM hay que irse a la lista de dispositivos y se puede hacer una selección de actualización de firmware. Y el equipo, el sistema nos va a decir cuál está ya actualizado y si alguno necesita una actualización. Se necesita bastante, hay que ver un poquito cómo funciona esto. Os recomiendo ir al manual de cómo hacer esa actualización remota. Aquí tenéis el enlace. De la misma manera, este es un vídeo de Vimeo de nuestro amigo Guy, que es el que hace muchos de estos vídeos, y él aquí nos va a ir explicando las actualizaciones, cómo hacerlo, y nos guía paso a paso. De nuevo, son como 11 minutos. Es un vídeo que podéis encontrar dentro de Victron Professional. Os recomiendo que también lo veáis como mínimo una vez. Ya hemos hecho la actualización a la última versión de firmware. Siguiente paso, que es el objetivo en principio de este webinar hoy, es cómo hacer la configuración para paralelo o trifásico. No vamos a hablar hoy del split phase bifásico, que es para 120/240. Si alguien tiene interés, que contacte conmigo o con alguno de los distribuidores locales. Equipos trifásicos paralelos. ¿Qué equipos se pueden conectar de esa manera?
Se pueden conectar todos los equipos VBus, todos los Multiplus, las diferentes versiones de Multiplus, todos los equipos 4, diferentes versiones de 4 y todos los equipos Phoenix. Hay unos equipos Phoenix que algunos conoceréis, que son estos equipos muy pequeñitos, que son solo inversor. Pero tenemos unos equipos que son más grandes que estos, que son solo inversor también, pero que llevan comunicación VBus. Esos equipos también se podrían conectar. ¿Qué limitación hay? La limitación son máximo 60 kVA por fase. 180 kVA en un trifásico, 120 en un split phase. Todas las unidades idealmente deberían ser del mismo modelo, de la misma antigüedad y del mismo firmware. Os digo idealmente porque el tema de la antigüedad es un poquito más complicado a veces, porque algunos clientes compran un equipo y 3 años más tarde se dan cuenta de que les iría mejor un poquito más de potencia. En la mayoría de los casos, el mismo modelo de equipo, aunque no sea de la misma antigüedad, si es el mismo modelo y con el mismo firmware, no hay problemas de incompatibilidad. Y si hay alguno, siempre podemos hablar con el distribuidor para que nos ayude a encontrar una solución, quizás recomprando el equipo antiguo y ofreciendo 2 de los más nuevos. Encontraremos una solución seguro. Vuestro distribuidor estará encantado de ayudaros y nosotros estaremos también encantados de ayudaros. ¿Cómo vamos a hacer esta configuración o cómo la hemos hecho hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo? Pues había que irse a los 2 programas que teníamos, que era el vQuick Configure, la configuración rápida. Este es hasta 3 unidades máximo. Si es en paralelo, pueden ser 2 o 3. Si es en trifásico, evidentemente, tienen que ser 3. Si es un split phase, únicamente podrían ser 2 unidades. Si tenemos más de 3 unidades, entonces necesitamos utilizar el System Configurator. Es un poquito más complejo, un poquito más complicado de utilizar. Aún así, a la que lo hayáis utilizado un par de veces, es bastante sencillo también. Remarcar aquí que todas las configuraciones trifásicas deben ser en estrella. No se pueden hacer en delta. Y deciros que hoy vamos a centrarnos en este programa de aquí, en hacer configuraciones de hasta 3 equipos. ¿Por qué? Pues porque para un mercado como el chileno, que trabaja en 230 voltios, 50 hercios, tenemos equipos de hasta 15 kVA, que son los 4. Eso significa que si ponemos uno por fase, vamos a tener 45 kVA, 15 kVA por fase. Os puedo asegurar que el 95 o 98% de las instalaciones que vais a hacer van a estar siempre dentro de ese rango. Van a ser 15, 20, 30, 45 kVA. A partir de ahí, habría que utilizar el nuevo programa, el programa diferente. En ese momento ya seréis tan expertos que aprender cómo funciona ese programa será bastante sencillo. Así que nos vamos a centrar en los equipos en el programa más sencillo, que es este de aquí, el vConfigure, ¿ok? El Quick Configure. Nos van a aparecer una pantalla, nos va a preguntar qué tipo de configuración queremos hacer y vamos a ir adelante con la configuración. De nuevo, aquí tenéis el manual para quien quiera aprender más. Y este sería el equipo para los grandes sistemas, para más de 3 unidades. Ya sean, en muchos casos siempre nos referimos a los multiplus, como podéis ver aquí, en esta configuración, 2 multis, 3 multis, multis o 4, es igual. Recordar que la única diferencia que hay entre un multi y un 4 es que el multi tiene una entrada de alterna y el 4 tiene 2 entradas de alterna. Aquí lo que nos interesa es la configuración a la salida, aguas abajo, así que, y ahí todos son iguales. El Quick Configure. Aquí vais a ver exactamente cómo es y las diferentes pantallas que se van viendo.
Aparecerá esta pantalla, nos preguntaré qué queremos hacer, si queremos configurar un sistema o si queremos resetear un equipo que estaba en paralelo para verlo en standalone, en equipo único, y luego volver a programarlo para trifásico. Y luego, cuando ya tengamos eso hecho, nos va a preguntar cuántos equipos queremos configurar y de qué manera. Nos va a mostrar una foto, si queremos, para que sepamos más o menos cómo se conecta al sistema. Y esto es lo que os decía. Hay un modo de demostración que nos sirve para hacer estas simulaciones. Ahora sí, Exacto. ¿verdad? Ahí volvimos. Dbus Quick Configure. Configure. Ok. ¿Dónde me he ido? ¿Esto lo habéis visto? No lo había presentado. ¿Y esto? Estabas hablando de, claro, aquí en esta parte porque estabas hablando de la forma de definir las fases, cómo señalizarlos, indicarlos, equipos apagados Ok. antes de hacer la definición de equipos, para que no Sí, tienen sufran que estar fallas. todos los equipos apagados. Sí, porque la manera en que vamos luego a definir los equipos es conectándolos, dándole al interruptor de on que tiene el multiplus o el 4. ¿Ok? Una vez le hayamos dado, aquí nos dice switch on del multi, que va a ser la L1. Pues activaríamos, pondríamos en on, siguiente, nos dice lo mismo para la L2, nos dice lo mismo para la L3. Aquí lo que recomendaba era de identificar cada uno de ellos para evitar problemas. Después de haber hecho eso, el sistema ya está configurado. Es muy sencillo tanto para paralelo como trifásico. Y esta es la configuración que hemos tenido en Daisy Chain, en serie que hablábamos. Recordar que no tiene que haber ningún equipo conectado, únicamente el MK3, y podríais tener conectado uno de estos dispositivos, pero que se utilizan, estos dispositivos son las pantallas multicontrol, que se utilizan mucho para náutica y para autocaravanas, pero no en nuestros mercados. Yo tengo una aquí por curiosidad para saber cómo era, pero no la utilizamos, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando estemos en un sistema que ya es existente, nos podemos poner encima de cualquiera de esos equipos y si le damos al botón derecho se nos abrirá un menú y podemos identificar los equipos, podemos iniciar un programa para configurar el multi o podemos ver un error y nos explica qué tipo de error tenemos. ¿Ok? Y lo que decía era que ese programa que antes había que hacer así todo manual, ahora se puede hacer mucho más visual con el Victron Connect. Y con ese Victron Connect lo que hay que tener es hacerlo con o bien hacerlo con un dispositivo Android. ¿Okay? De momento solo hasta 3 equipos, veremos cuándo podremos hacerlo para más equipos, pero esto es lo que se puede hacer. Y aquí sí que vamos a ver este pequeño vídeo que nos explica, nos demuestra cómo se hace esta configuración. Y está diciendo que ha detectado más de un equipo, que si quieres configurarlo, entonces te recuerda que necesitas tener experiencia, te pide un password, te dice que prepares el sistema y entonces se pone a buscar en el sistema a ver qué equipos hay. Te dice cuántas unidades ha encontrado. Este menú es muy parecido al que hemos visto antes. Ha seleccionado hacer un trifásico y esta parte no la recordaba, sinceramente, pero veo que lo que está haciendo es haciendo la actualización a la última versión de firmware de todos los equipos. Así que aún nos simplifica más esa tarea. Aquí está identificando a cada uno de los equipos y asignando a cada uno de los equipos si va a ser la fase 1, la fase 2 o la fase 3. Sería el momento de identificarlos con algún tipo de pegatina o de adhesivo y a partir de ahí pues nos va a decir que el sistema está configurado.
Así de sencillo, así de fácil. Aquí ya lo que haríamos sería pues volver a hacer la configuración de los demás equipos. Y aquí podríamos estar viendo, podríamos conectarnos a los equipos y hacer un poquito de configuración de los equipos que vamos a ver. Está comprobando versiones de firmware y estos son algunos de los settings que podemos variar desde el Victron Connect conectado a múltiples equipos. Puedes copiar la configuración que has hecho de un equipo a los demás y cambiar algunos parámetros. Cuando empezamos a hablar de sistemas más grandes, de trifásicos, de paralelos, cada vez más es importante prestar atención a la instalación, sobre todo al cableado y a las protecciones. ¿Ok? Utilizar la misma sección y longitud de los cables para cada unidad. Aunque puedas hacer un cable de 1 metro, otro de 2 y otro de 3, hacer 3 cables de 3 metros. Siempre el cable más largo es el que os va a marcar. No por ahorraros 2 metros de cable de cobre hagáis eso porque empezaréis a tener problemas de impedancias. Quizás si son 3 equipos no va a ser tan crítico, cuando sean 6 o 9 será mucho más crítico. Y de nuevo, recordar que utilizar cables de comunicación de categoría 5 para no tener interferencias. Y recordar también que da igual cuántos equipos hay en un sistema, únicamente necesitáis un dispositivo GX para el control de todo el sistema. Hay otras informaciones. Tenemos webinars en nuestra página web de LATAM, todos en español, en los que hemos hecho hemos compartido muchas más informaciones. Aquí tenéis el enlace a nuestra página web para Latinoamérica y aquí tenéis un par de enlaces para como recomendaciones de instalación para sistemas fotovoltaicos con baterías. Lo dividimos en 2 partes porque era un webinar muy largo para hacerlo en una única sesión. Y básicamente esos 2 webinars están extraídos de este libro. Este es un libro que podéis descargar de la web gratuito. Si quisierais una copia en papel, Emma os va a hacer un regalo a alguno de vosotros, pues las copias del libro, de ese libro en papel. Pero si no, pues normalmente en muchos de los casos con tener la copia en PDF es suficiente. Ya hemos hecho esas 2 programaciones, ahora hay que hacer el detalle. Esta programación del detalle habría que hacerla, podríamos hacerla con el Victron Connect. Ahora se puede hacer también esa configuración remota utilizando el VRM, la app VRM. O con Victron Connect. Hace años la configuración se hacía con unos microswitches. Después pasamos a hacer esas configuraciones con los dispositivos MK2. Ahora trabajamos ya con los MK3. ¿Ok? O sea que este MK2 es un poco obsoleto. Todavía se utiliza para algún equipo, pero en la mayoría de casos vais a estar todos utilizando este. Vais a necesitar el computador, conectaros, vais a necesitar descargaros estos programas desde nuestra web. Aquí tenéis dónde descargarlos y aquí podéis seleccionar cuáles queréis descargar. Este ya os decía que ya está obsoleto y en principio no se utiliza, pero bueno, quien quiera puede descargarlo y jugar con él un rato. Cada vez que iniciemos este programa nos va a preguntar si hay una nueva versión. Si hay una nueva versión nos va a sugerir que la descarguemos, descargarla.
porque normalmente lleva nuevas funciones, cubre nuevos equipos, siempre intentar tener la última versión del BIConfig actualizada. Y cuando la iniciéis, lo que os decía aquí, podéis simular objetos con todas las opciones. Este es el simulador que hay, en el que podéis seleccionar si queréis un equipo de 12, 24, 48 voltios, a 120 o 230, y ver cómo podríais configurar ese equipo. En cualquier caso, en cualquiera de estos parámetros, si queréis saber lo que es, tenéis dos opciones. O bien os vais a la ayuda, os va a salir esta flechita y os ponéis encima del valor o de la configuración que hay aquí, o podéis darle al botón derecho del mouse y se va a desplegar este menú, y cuando le digáis qué es esto, os va a desplegar una información que os va a aclarar para qué sirve cada uno de esos parámetros y cómo tenéis que configurarlo. Recordaros, como decíamos antes, de desconectar todos los accesorios. Con este programa también podéis hacer la lectura de un equipo que ya está instalado para revisar cómo funciona y para poder configurarlo, modificarlo y volverlo a enviar. ¿Ok? Aquí de nuevo otro programa en el que habla de cada uno de esos programas. Y de nuevo podéis hacer la traducción en español para entender lo que nuestra compañera nos está explicando. Y aquí pues nos va explicando cada una de las pestañas que tenemos aquí. De nuevo, recomendaros que lo veáis. El vídeo lo podéis ver en YouTube copiando esta dirección. Hasta hace poco os decía solo únicamente el BIConfig. Ahora tenemos exactamente las mismas opciones con el Victron Connect. Aquí podéis ver el nuevo look, la frecuencia del sistema, la límite de la corriente de entrada y todas las demás opciones que tenemos aquí. Esto sería para el tab de grid, de la red, el de inversor y el de cargador. Os he dicho que es un trabajo en proceso, así que tanto el Virtual Switch como los asistentes de momento no están disponibles. ¿Ok? Y aquí lo que os decía antes, que es un poco repetición, pero aquí también, pues nada, recordaros que podéis hacerlo también a través de este dispositivo. Y si no, pues a través del computador. De nuevo, aquí nuestro amigo Guy nos explica un poco cómo hacer la configuración. También tenéis otro vídeo aquí de 8 minutos. También recomendaros que lo veáis. Y ahora he tocado la tecla inadecuada. ¿Ok? Esa configuración también la podéis hacer aquí. Lo hemos visto antes con el VRM. Para cambiar los parámetros. Esto es súper interesante, pensar que desde cualquier parte del mundo podéis cambiar los parámetros de un sistema. Este es un vídeo muy cortito que siempre me gusta mostrar.
David, David, Dime. sí, quizá mientras avance el video, como aprovechar que estamos en la parte de trifásico, tenemos solamente de momento dos preguntas. Básicamente una es, ¿qué ocurre en un sistema trifásico si falla una de las fases? Em, Todo el sistema se va abajo. A la que falla un equipo, todo el sistema se cae. y la otra, cuando estamos viendo ahora el vConfigure, vemos la opción del Power Assist, de activar el Power Assist. ¿Sí? Esto se ha hecho con algunas instalaciones en monofásico y en trifásico. ¿Cómo sería la gestión del Power Assist? ¿Se activa por cada uno de los equipos y se replica esa configuración? Sí, Ya, sí, tienes que activarlo en todos. Porque puedes necesitar, normalmente depende de la carga que sea la que se active, si es monofásica o es trifásica, pero si es trifásica necesitarás que esté activo en todos. perfecto, perfecto. Vale, muchas gracias. Ok, continuamos con el vídeo. Queda nada, menos de un minuto. Ok, ¿qué ha hecho mi compañero aquí? Lo que ha hecho es simplemente un ejemplo. Lo que ha hecho ha sido cambiar la máxima corriente, la máxima cantidad de amperios que está tomando el equipo de un generador o de una red de entrada, por el motivo que sea. Pero pensar que ese cambio, si no lo haces remotamente, seguramente vas a tener que viajar hasta donde esté esa instalación, invertir 2, 3, 4 horas en llegar a esa instalación para hacer un cambio que va a llevar 3 minutos y volver a tu oficina. Eso significa que has perdido un día entero prácticamente únicamente para hacer un pequeño cambio que podrías haber hecho teniendo un dispositivo GX instalado en tu sistema. Así que considerarlo y pensar que este dispositivo GX es súper importante para el cliente final, pero sobre todo es súper importante para los instaladores. Os va a ahorrar muchísimos viajes, muchísimo tiempo y va a quedar registrado todo lo que ocurre en la instalación. No va a hacer falta que le preguntes a tu cliente cuánta energía ha utilizado en la última semana o si sus baterías se descargan más rápido de lo que habías calculado. ¿Por qué es? Podréis ver si es que el cliente está haciendo un uso del sistema excesivo o que los parámetros no están bien configurados. Y queda todo registrado en nuestra página. ¿Ok? Seguimos. Ya hemos hecho toda esa programación. Ahora nos quedarían
Perdonad, hay un poco de ruido. Nos quedarían la configuración del Virtual Switch o los asistentes. Recordad que si utilizáis uno no podéis utilizar el otro. El Virtual Switch es el control de los relés programables que hay en los Multiplus i4. Tenéis diferentes configuraciones, como por ejemplo que ignore la entrada de alterna, diferentes configuraciones para diferentes aplicaciones. Como siempre, sugeriros que tengáis un sistema piloto en vuestra oficina y que hagáis pruebas, que hagáis todas las pruebas posibles para ver cuál es la mejor manera de configurar un sistema para cada uno de los clientes y las necesidades que tiene. Algunos de los ejemplos que hay aquí, pues seleccionar que se conecte a la red si la carga es superior a determinada potencia durante determinado tiempo, que se desconecte si después de que esté por debajo de un determinado valor durante un determinado tiempo. Podéis hacerlo también en función de la tensión de las baterías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso sería la parte del Virtual Switch. Luego tenemos la parte de los asistentes. Sinceramente, yo utilizo muy poco el Virtual Switch, pero sí que conozco compañeros y clientes que les gusta mucho y lo utilizan mucho. Yo utilizo más normalmente asistentes. Así que, pero bueno, cada uno que utilice lo que más le interese, lo que más le guste, lo que más le convenga en cada caso. ¿Qué es un asistente? Un asistente es un pequeño programita que vamos a cargar que nos va a ayudar a hacer algunas cosas. ¿Ok? ¿Qué tipo de asistentes hay? Pues, por ejemplo, para control automático del generador, para control de la corriente de carga. Últimamente se utilizan mucho los ESS para todos los sistemas de autoconsumo, con o sin inyección. También se utilizan mucho los soportes de BMS para las baterías de litio. Se puede activar un ventilador que sea un poco más silencioso, un relé programable. Hay muchas, muchas opciones. Si queréis más detalle de qué es cada uno de los parámetros del BeConfigure, este es un enlace a Dropbox de una presentación anterior, de un webinar anterior, en el que únicamente hablamos del BeConfigure. Así que quien quiera más detalle, aparte de los vídeos que hemos visto, aparte de los sistemas de información de Victron, Professional, etcétera, aquí hay un webinar que hice hace unos meses que habla específicamente de eso. Y por último, los ajustes en el dispositivo GX. Hay algunos ajustes que solo se pueden hacer en este equipo. Tienes que cargar el asistente, por ejemplo, con el ESS, tienes que cargar el asistente, pero no todos los ajustes del asistente los haces en el BeConfig. Los tienes que acabar haciendo en el propio dispositivo GX. Ya conocéis los dispositivos GX, es donde se juntan todos los equipos de Victron, donde se centralizan y donde podemos tener el acceso remoto en tiempo real, totalmente bidireccional, para tener el control del sistema. Este es el último sistema que hemos lanzado, que es el Cervo. Es el más avanzado, es el más nuevo, es el mejor y tiene prácticamente el mismo precio que los anteriores. ¿Ok? Tiene dos relés programables. Además de los relés programables, los relés secos que hay en los Multiplus y en los 4, estos equipos llevan algunos controles más. Este en concreto lleva 2. Y si tenéis un sistema con un generador, el generador se debe de conectar al Cervo, al dispositivo GX, y no a uno de los Multiplus o de los 4. Eso es importante que lo sepáis. Y una vez tenéis el sistema activado, pues aquí podéis ver todo. Podéis activar y desactivar, conectar y desconectar el generador remotamente desde el dispositivo, desde vuestro celular. O sea que es muy interesante esa función. Y luego tenéis todo tipo de ajustes, pues en función de la tensión, de la corriente de la batería, de la tensión de la batería, del horario, de muchísimas cosas.
También podéis tener el control de una bomba, según dependiendo del nivel de tanque. Sabéis que podéis saber se pueden conectar depósitos, sensores de depósito. En este caso tendríamos 4. Y dentro de esos sensores de depósito, tú puedes decir que cuando el depósito esté por debajo de un determinado nivel, por ejemplo, que arranque una bomba para que vuelva a rellenar el depósito. O de una manera diferente, si tienes un depósito que se llena automáticamente porque tienes un pequeño riachuelo cerca o algo y los vas llenando de agua, también puedes decirle que si está por encima de un determinado nivel, pues que abra una válvula para liberar agua, para regar un campo o para lo que sea. Hasta 4 depósitos se pueden ver fácilmente. Esto es una de las maneras de verlo. Hay otras maneras. Y esto es como los veríais en nuestro VRM. Esto es una simulación de un barco que tiene 4 depósitos de tanque y están viendo en todo momento cómo están las aguas sucias, el agua dulce, el aceite y el combustible. Hay que hacer unos ajustes, hemos dicho, unos últimos ajustes, unos últimos ajustes finos en el sistema. Esto lo haríamos en el dispositivo GX, nos iríamos, por ejemplo, a la configuración, al ESS, y dentro del ESS tendríamos todos estos parámetros para definir qué queremos hacer. Cada uno de estos parámetros tiene un significado. Aquí vamos explicando un poquito qué significa cada uno de ellos. Vamos a necesitar este tipo de dispositivo si vamos a tener un sistema en acoplamiento de alterna con un inversor de on-grid. Cuando está habilitado el menú ESS, la prioridad es alimentar los consumos, la segunda prioridad, alimentar las baterías, y la tercera prioridad es inyectar excedentes a la red en caso de que podáis legalmente, y si no es posible, lo que hará será reducir la producción fotovoltaica, ya sea de los controladores de carga o de los inversores de on-grid. Recientemente también hemos mejorado el tema de la compensación de fases para que los sistemas estén más equilibrados. Podéis activarlos. Aquí tenéis dentro del menú compensación de fase. Si son sistemas monofásicos no es necesario. Si son sistemas trifásicos os lo recomendamos porque va a mejorar la eficiencia del sistema. Podéis definir el nivel de ciclado que van a hacer las baterías, a no ser que falle la red. Podéis limitar la potencia del inversor. Quizás tenéis un inversor de 5 kVA, pero no queréis que alimente más de 2 kVA desde baterías. Todo eso se puede alimentar. Si tenéis un inversor Fronius, recordad que con Fronius tenemos un acuerdo y funciona muy bien todo el tema de acoplamiento en alterna. También se puede hacer para que no inyecte excedentes y haga únicamente autoconsumo. Hay un valor de referencia de la red. ¿Por qué? Pues porque en algunos países, si tú inyectas por poca energía que inyectes a la red de vuelta, compañía te va a penalizar. Entonces, pues si tú sabes que ya tienes un consumo por defecto de 50 vatios, pues puedes tener ese valor directo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo este sistema. Yo sé que por defecto tengo como mínimo unos 150 o 200 vatios de consumo de refrigeradores, luces, transformadores, etcétera. Pues yo tengo un nivel de unos 150 vatios constantemente tomando desde la red. Y así me aseguro de que nunca inyecto excedentes y no me penalizan. Ok, y otra de las funciones muy interesantes que tiene este SS es la carga programada. Tú puedes decirle que el sistema, por ejemplo, pues que cargue tus baterías en unas determinadas horas. ¿Por qué haríamos eso? Pues porque a lo mejor yo tengo una tarifa nocturna que mi electricidad es 3 veces más barata
si hasta las 8 de la mañana. Pues yo podría recargar mis baterías durante esas horas para luego utilizar esa energía en las horas en que el coste es más alto. Estas cosas antes eran más complicadas de hacer con baterías de plomo ácido porque se perdía mucho en la eficiencia de carga y de descarga. Hoy en día con el litio y con la cantidad de miles de ciclos que tienen las baterías de litio, lo ha hecho todo mucho más fácil y mucho más eficiente. Y hasta aquí toda esta información que os hemos dado hoy, que es mucha, muy amplia, pero creo que os guía muy bien en todo el proceso de cómo hacer la configuración del sistema y no únicamente de cómo hacer un paralelo o un trifásico. Revisarlo con tranquilidad, ver esos vídeos, registraros en nuestra página, sobre todo os diría en Victron Professional, visitar nuestro YouTube, muy interesante, y por supuesto seguirnos en todas las redes sociales que vamos poniendo actualizaciones y cosas siempre interesantes. Ya lo comenté la semana pasada, lo vuelvo a comentar esta. Tenemos ya los canales, esos mismos canales o algunos de esos mismos canales de información, los tenemos ya específicos para vosotros en LATAM. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Acabamos de actualizar la página web, en la que encontraréis muchos webinars y mucha información y aplicaciones que pueden ser de vuestro interés. Seguirnos también en YouTube, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Estos libros que hoy he comentado también, creo que los comenté el otro día, es uno de los ejemplos de la información que podéis descargar gratuita desde nuestra web. Y poco más. Sé que ha sido mucha información y muy intensa, pero tenéis la suerte de que esto está grabado, de que los compañeros de EMAT os van a hacer llegar el enlace, os van a hacer llegar el PDF y revisarlo. Cualquier duda, ellos os pueden dar el apoyo para aclararla y si no, hablarían conmigo y acabamos apoyándoos y solucionando cualquier duda que tengáis. Así que, nada, hasta aquí. Te devuelvo, Félix, la conexión para que tú acabes de explicarnos las 4 cosas que hayan pendientes. Sí, gracias David. Sí, efectivamente, cualquier, digamos, dudas, consultas a nivel de instalaciones, de sistemas que deseen o estén evaluando como un proyecto, nosotros podemos, déjame activar la cámara, nosotros podemos dar un soporte de primer nivel. Igual, mencionar o comentar nuevamente para las personas que se unieron luego en la transmisión, estamos por culminar este showroom que tenemos acá atrás. Va a ser parte de un futuro AC Coupling más adelante, en el cual también podremos hacer. Y la idea es más que todo que si algún cliente instalador está viendo algún proyecto, tiene dudas y está por adquirir un proyecto para algún cliente final, puede acercarse, tener interacción con el equipo, el sistema, ver todos los elementos que se necesitan para una correcta instalación y bueno, eso, avanzar. Voy a avanzar ahora con las preguntas del sorteo. Lo que vamos a sortear, bueno, como comentaba David. ¿No hay más cuestiones, Félix? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No hay más cuestiones? Las estuve respondiendo. Mira, te repaso. Ok, perfecto. Tengo por un cliente. Es que Félix ya sabe más que yo. No. Él nos va contestando. Mira, ¿qué pasa si en un sistema con equipos en paralelo, alguno de los equipos marca batería baja? En teoría deberían ir a la misma conexión del punto DC, ¿no? Deberían de tener todos la misma conexión en el mismo lugar. No es normal que uno marque batería baja y los demás no. Eso. Yo revisaría primero la instalación. Súper. El Tenemos cableado. otra pregunta. Dice que si se puede conectar, tomando en cuenta como una red de alimentación monofásica, hacer una configuración en trifásico. Ahí estaríamos hablando de generar fases. Se puede hacer, no vamos a tratar eso hoy aquí. Pero sí habría una he visto cosas, sí, he visto cosas. Ya, pero no... Vamos con paso a paso con las cosas más sencillas.
Eso ya sería un nivel advanced. Ya, yo en principio dije que no, que era, bueno, cada fase va asociada a un equipo, pero bueno, ya eso lo veríamos más en otro próximo webinar. Otra pregunta, si podemos hacer por cada planta o dispositivos X niveles de usuario. Y bueno, sí que se pueden hacer. Solo hay dos, tú ya sabes que solo hay dos niveles de usuario, o como administrador que tienes nivel control total, o si no como usuario que puedes ver todo pero no puedes cambiar nada. Correcto, correcto. Y tengo esta última que sí ya nos acaba de llegar. Dice, cuando están hablando de conexiones, ¿cuándo estarán hablando de conexiones bifásicas? En este caso nos escribe alguien de Costa Rica, una persona que está conectándose desde Costa Rica. Básicamente la conexión bifásica va a ser exactamente la misma que ponerlos en paralelo. Si tiene alguna duda que me envíe un mensaje. Ya, En Costa Rica tenemos distribuidor. algunos distribuidores locales que pueden apoyarle. Súper. Voy a responderle con tu correo para que se ponga en contacto Sí, directamente está contigo. bien, está bien. Súper. Perfecto. Gracias. Ok, Eh, adelante. ya, voy con sondeos y déjame pasar a los asistentes. Voy a quedarme yo con el organizador, organizador y presentador. Creo que te he devuelto ya Sí, sí, sí. Em, la conexión, ¿verdad? Félix, disculpa, no me necesitas más, ¿verdad? no voy ahorita a la ronda de preguntas, son dos preguntas para sortear los libros que hacías mención, acompañados también con unas Sí. poleras, unas jockey, el Energy Unlimited y el Wiring Unlimited, básicamente donde está toda Ok. la información. Van a ser dos preguntas. Y con eso estaríamos dando fin al webinar. Nos estaríamos viendo en la sesión número 3, que ahí sí vamos a hablar con más detalle del Power Assist, sistemas híbridos y sistemas ESS para conexión, inyección, activar estos asistentes que nos mencionabas el día de hoy. Ok, pues yo os voy a dejar. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en Igual. la sesión número 3. Espero que haya sido de vuestro interés y veros en esa nueva sesión. Muchas Buenísimo. gracias a todos. Que vaya muy Vale. bien. Gracias, David, por el tiempo. Chao. Hasta luego. Chao. Ya, bueno, entonces a todos nuestros participantes voy a avanzar con la primera pregunta. Las preguntas, bueno, van enfocadas netamente en la actividad que se centraba el webinar del día de hoy, conexiones en paralelo, sistemas trifásicos y paralelos haciendo uso de las aplicaciones que ven. Entonces, va la primera pregunta. Ambos premios consisten de lo mismo. En el último webinar, si estamos, vamos a anunciar, vamos a sortear algunos equipos, probablemente sea una MK3 o un dispositivo X. Pero en este caso, ambos premios van a ser los libros, brochure, un jockey y la polera. Entonces, en pantalla les va a salir la pregunta y la idea es que respondan. ¿Ya? La pregunta dice, ¿se debe tener en cuenta para hacer configuraciones en trifásico o paralelo? En este caso, bueno, David nos hacía mención, los tenía en negrito incluso en el slide donde salía esta información. Una de las partes del asistente cuando va haciendo la configuración hace esa primera opción antes de incluso, y bueno, que esto debemos tomarlo en cuenta en el caso de que sea un sistema escalable en el tiempo. Vamos a esperar que responda más gente, 50% votado. Ya. Ok, vamos a dar unos segunditos más, unos 10 segundos más. Los resultados realmente los tenemos posterior al webinar, no es en tiempo, digamos, real. Y bueno, el aplicativo GoToWebinar nos mostrará la persona ganadora. Evaluamos lo que es tiempo de respuesta y respuestas correctas. Eh, listo, voy a cerrar. Me dice que faltaba alguien. Ok, bueno, vamos a la segunda pregunta. Y esta pregunta, a diferencia de la anterior que tenía una sola respuesta correcta, en este tenemos dos.
Entonces, de múltiples opciones y selección múltiple también. ¿Ya? Se necesitan para configurar arreglos de hasta 3 inversores. Hasta 3, ¿ya? Recordemos que antes existía una y hoy se habló específicamente de otra. Entonces, van a ser dos opciones. Una de ellas, de las que está, solamente es para actualización de firmware y la otra es para más de 3 equipos, que en este caso no se hizo tanto énfasis porque ya son sistemas superiores a 60 kb. Ya, falta un pequeño porcentaje. Vamos a dar unos segundos más. Son solo 2 opciones correctas. Transmitiendo, cámara. 3. Mm. Ya. Bueno, vamos a cerrar esta pregunta también. Nadie más. Ok. Bien, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión número 2 de los webinars que estamos en esta primera fase con Victron. Posteriormente vamos a venir con temas más específicos, más puntuales. El próximo, como les comentaba, se va a hablar sobre configuraciones en Power Assist, asistente SS, sistemas híbridos y incluyendo sistemas red fotovoltaico y grupos electrógenos fotovoltaicos. También pensado en lo que son los equipos Multiplus 2, considerando la posibilidad de inyectar a la red. Muchas gracias por acompañarnos, hacerles la invitación a consultarnos, a buscarnos a través de nuestras páginas web, redes sociales. Cualquiera de nuestros ejecutivos puede ayudarles y darles soporte de primer nivel. Si necesitan algo de asistencia adicional, escalaremos en caso de que no contemos con la respuesta. Muchísimas gracias y los esperamos en un próximo webinar. Espérate.